De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio. Anoche se decidió el Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela le ganó a Estados Unidos 3-2. Un juego electrizante, un juego que me gustó. Lo vi. Y bueno, vi la parte final sobre todo. Felicitar al equipo de Venezuela. Las cosas que se dicen de la pelota, que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada, y que hasta que no pase el lado 27 no se sabe. Es así. Nosotros le ganamos a Venezuela. Estados Unidos nos ganó a nosotros. Venezuela le ganó a Estados Unidos. Las cosas del béisbol. Pero nosotros ganamos 5 juegos en línea, perdimos un solo y salimos del clásico. Así de sencillo. Mamá dice que esa regla no puede ser, que esa regla es injusta. Dice mi madre que no sabe de pelota ni de ningún tipo de juego, pero ella escucha a los muchachos hablando, hijos y nietos, y entonces ella va asuntando, como dicen los viejos, ¿no? Voy asuntando la cosa, así voy poniendo asunto a lo que se va conversando. Ella escucha los comentarios y además ya ve uno que otro programa de televisión, sobre todo noticias, y entonces escucha y dice que esas reglas no son justas. Son de la... Y mamá no sabe de pelota ni de ningún tipo de juego. Pero bueno, hablando de pelota, lo que es el mundo civilizado, y no lo digo entrecomillado, el manager del equipo de Japón renunció en su condición de manager por la derrota. Por la derrota en el clásico, ¿verdad? El manager de la selección nacional de béisbol de Japón, Hirokazu Ibata, dejará el cargo tras la derrota por 8-5 ante Venezuela en Miami en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Aquí no renuncian ni los dirigentes deportivos ni los políticos. Un político puede salir del gobierno a patada por el pueblo, la gente harta de él por la corrupción o porque no resuelve ninguno de los problemas, y al siguiente proceso se están presentando como candidatos y lo derrotan una y otra vez y se siguen presentando. Y recuerden el caso de Balaguer, cómo lo sacaron del palacio en el 78, ciego, por represivo, y se hablaba de corrupción. Y resulta que lo que vino después de Balaguer, en términos de corrupción, superó con creces lo que ocurrió en los tiempos de Balaguer. Y lo de Balaguer y su gobierno fueron tan lejos con el tema que Balaguer dijo que la corrupción se detenía en el despacho de su palacio. Es decir, todos los demás son ladrones, son corruptos, menos yo. Y admitió que en su gobierno, que duró 12 años, se hicieron millonarios más de 300 personas. Se hicieron unos 300 millonarios. Naturalmente, lo que vino después fue mucho peor. Mucho peor por aquella organización que se vendió como moralista, como ética, y que iba a continuar la obra de Juan Pablo Duarte. Pero dejemos eso ahí tranquilo. No hay que desaborotar la sabita. En el país, el ejército dice que está activando una alerta en la frontera dominicana, por supuesto, porque en Haití hay un gran despliegue militar. No por la banda, sino por un despliegue militar. A veces uno no entiende las cosas. Y lo que uno ve en la frontera en el día a día es como para irse de este país. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Ya entramos a la política internacional. Israel dice que se prepara para una guerra larga. Y no estaban preparados. Fue que pensaron que con Irán era un jaque mate. Era mover una torre y 2 alfiles y un jaque mate a la reina que no tiene escapatoria. No. Pues miren que no.
Irán le salió respondón a los dos, a Israel y a Estados Unidos. Y la situación se pone muy, muy caldeada. Alemania dice que no va a entrar en ese juego de atacar a Irán, que no va a entrar en eso, que no va a ser parte de ninguna coalición. Pedro Sánchez, el ejecutivo español, dijo que tampoco va a entrar en eso y prohibió que de su suelo despeguen aviones de Estados Unidos para atacar a Irán. Francia en un momento habló de que las grandes potencias querían repartirse el planeta, como que ellos no son una potencia. Cuando le conviene asumirse como potencia, reclama su condición. Cuando se siente impotente, es decir, que no soy una potencia, porque no me toman en cuenta para el reparto. Entonces, los otros son. Y cuando refiere a los otros, Estados Unidos, China, Rusia. Bueno, son de las cosas en este mundo de Dios, pero esto que ha planteado Alemania es interesante. Decir, no entro en lo de Irán. Por fin, Alemania va a empezar a aprender la lección. Ojalá que sí, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania decidió alejarse del mundo de la guerra, pero en los últimos 30 años, quizá algo más, Alemania ha estado a los pies de Estados Unidos. ¿Y qué representa Estados Unidos sino la guerra? ¿Cuánto golpe de Estado ha propiciado Estados Unidos? ¿Cuánta dictadura ha sostenido Estados Unidos? ¿Cuántas invasiones de pueblos soberanos ha hecho Estados Unidos? ¿Cuántas bases militares tiene distribuidas en el mundo entero? ¿Para qué es una base militar de Estados Unidos, aquí en el norte de América, y teniendo cientos de bases en todo el mundo, a 10.000 a 15.000 kilómetros de distancia, o millas, para atemorizar a los pueblos, para invadir pueblos, para colonizar pueblos, para saquear pueblos? Y entonces Alemania no entiende esa cosa. Europa, el viejo continente, el continente de la civilización, no entiende la brújula política y están a los pies de Estados Unidos. Pero por Dios, secuestrando presidentes y hablando de democracia. ¿Y hay democracia en Estados Unidos? ¿Cuál es la democracia que existe? La de una oligarquía financiera que dispone lo que allí hay que hacer, la que tiene el control mediático, incluidas las redes sociales y las grandes cadenas de noticias que están en manos de los grupos corporativos. La sociedad norteamericana es la más desinformada del mundo y han llevado a aquella sociedad simplemente al consumo. Cambia de todo, aquí hay crédito para todo. Cambie carro, cambie muebles, zumbe, desperdicie. Nos lo mantienen embullado en esa onda del consumismo para que la gente no piense. Una sociedad que no piensa no puede ser libre. Para ejercer la libertad hay que tener un nivel cultural, un nivel de formación, de preparación, que usted pueda discernir lo que le conviene o no a la sociedad y lo que le conviene a usted y su familia, a su entorno, y tener la capacidad de análisis de los hechos políticos, sociales, económicos, institucionales, porque eso le va a permitir a usted ejercer un sufragio de manera racional, consciente. Pero bueno, son de las cosas del mundo. Parecería que Israel y Estados Unidos no calcularon lo que esto podía representar en términos de prolongarse y generar una crisis global. Ahora dice Donald Trump que los beneficiarios del estrecho de Hormuz debían ser más consecuentes y defender que se mantenga abierto el estrecho de Hormuz. Y los puertos de Estados Unidos están abiertos para que todo el que quiera entrar entre, ¿no? A la droga sí entra porque les conviene. El narcotráfico opera con cierta holgura porque le conviene que ese dinero se lave allá en Estados Unidos.
y que esa droga se consuma ya para que su juventud la consuma y entonces no piense. Para entender estas cosas hay que tener un mínimo de cultura que te lleve a ti o a la persona a leer la prensa, a analizar los grandes articulistas, la gente que son libres pensadores que analizan la problemática, o a buscar las estadísticas de qué es lo que realmente pasa allí, allá o acullá. Son de las cosas en este mundo de Dios. No calcularon la crisis que podía sobrevenir y que ya está aquí. España ahora libera parte de la reserva de petróleo por la crisis del Golfo. Lo propio tiene que hacer Estados Unidos, porque ahora más del 20% del petróleo del mundo que se mueve por ahí, por el estrecho de Hormuz. Y los hutíes están también atacando por otro lado, por donde también pasa una gran cantidad de petróleo que circula a nivel mundial. La crisis va para largo y las consecuencias no solo la va a pagar Estados Unidos, la va a pagar la sociedad mundial. Porque todos, en mayor o menor medida, dependemos de los carburantes fósiles, de lo que se procesa del petróleo, de la gasolina, del gasoil, de la benzina, de todo. Todo lo que proviene del petróleo nos vamos a ver afectados. Y entonces una sociedad que habla de democracia oprime pueblo. El caso de Cuba. Critican a Cuba, pero no critican el bloqueo. Es como aquello de salve César. Los que van a morir te saludan. Así viven los arrodillados frente a Estados Unidos. Atacando y criticando todo lo que Estados Unidos critica o ataca. Y todo lo que Estados Unidos hace, amén. No, los pueblos son soberanos y eso lo establece el derecho internacional. Para eso están los pactos y las convenciones internacionales. Para eso se creó Naciones Unidas, para evitar otra guerra mundial y discutir la cosa en el plano diplomático, los problemas, y buscarle soluciones a los problemas por la vía diplomática. Para eso se creó las Naciones Unidas, pero Naciones Unidas toma resoluciones, llega a acuerdos y Estados Unidos no lo respeta. Porque eso no sirve para nada. Volveremos a la ley del más fuerte, a la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. ¿Y de qué ha servido la civilización? ¿Qué es lo que estamos mirando en los últimos 10, 15 años con Estados Unidos ante el mundo? La civilización colapsó. Lo que estamos viendo como guerra es una crisis de la política, es un fracaso de la política, es un fracaso de la diplomacia. Si la diplomacia actuara, se respetara, si los acuerdos que se llegan en Naciones Unidas fueran respetados, no hay que llegar a estos encontronazos bélicos. Pero hay una cuestión. ¿Quién le produce armas? Los grandes, 8 o 10 familias, los que controlan la economía mundial, los que controlan el mercado financiero, son los que producen armas. Y se ha dicho hace mucho tiempo que también el Vaticano participa de una que otra industria de armas. Entonces los que fabrican bombones quieren vender bombones. Los que fabrican helados quieren vender helados. Y procuran que unos muchachos o unos señores se ganen la vida vendiendo helados en todos los parques y en todas las calles, por todos los barrios. Porque si los helados no se venden, el que produce helados no podrá vivir. Lo mismo pasa con las armas. El que produce camiseta o produce camisa en zona franca, pagando salario de miseria, quiere que sus camisetas se vendan, porque si no fracasa como empresario. Lo mismo pasa con el mercado de las armas. Los que producen armas, tanques de guerra, ametralladoras, aviones, todo, quieren que se vendan. Pero para que se vendan las armas, tienen que haber consumidores de armas y de las municiones.
¿Y cómo se consumen las municiones? No es cazando aves, palomas, tórtola o rola, es en guerra. Entonces, son ellos los que van a propiciar la guerra. Tan sencillo como eso. Pero hay que tener la capacidad de discernimiento para entender esas cosas. Si no hay guerra, no se venden armas. ¿Y quiénes producen las armas? ¿Y por qué la droga entra a Estados Unidos? Porque allá la consumen. ¿Y quién permite que entre en Estados Unidos? Tan sencillo como eso. Los Estados Unidos, yo lo he dicho 300 veces por aquí, tienen la tecnología y el control de su frontera, de sus puertos y aeropuertos para decidir qué entra y qué no entra. Intenta entrar a Estados Unidos con una semilla de aguacate, o con un aguacate, o con un ají verde. Inténtelo y no pasará, porque lo detectan inmediatamente. Lo detectan en el punto de origen, aquí en República Dominicana, por decir algo, y también si se escapa aquí, allí lo detectan mucho más rápido. ¿Y por qué no pueden detectar la droga? La droga en Estados Unidos no entra por el aire. Además, ellos tienen control de su cielo. No pueden entrar por el aire. Entran por los puertos y por los aeropuertos. Hay cadenas que protegen eso. Simplemente. No es solo aquí, también es allá. Europa. Europa tiene control de todos sus puertos, aeropuertos y de su espacio aéreo. Intente alguien entrar en una avioneta al espacio aéreo de Estados Unidos, la tumban enseguida. Pero la droga entra. La droga entra en polvo, en pasta, en líquido, entra y se distribuye allá. Y el dinero de la venta de la droga se lava en los bancos norteamericanos. Hay cosas que son elementales, pero bueno, España libera petróleo. Ahora, Donald Trump, el simpático Donald Trump, dice que Estados Unidos y Cuba podrían sellar un acuerdo muy pronto. ¿Cuál acuerdo? Si en Estados Unidos no se puede confiar ni un tantito así, él se lo dijo. Estaban en negociación con Irán y Donald Trump dijo que estaban a punto de llegar a un acuerdo con Irán. Por el tiempo que dice eso, él declaró que ese fin de semana iban a atacar a Irán y lo atacaron. Y cercaron a Venezuela. Y todo el mundo sabía que iban a atacar a Venezuela. Parece que Maduro no lo sabía, ni Delcy, ni Diosdado Cabello, ni Padrino, porque Donald Trump lo anunció. Y los ataques siempre son de noche. Pero bueno, son las cosas en este mundo de Dios. Y aquí, bueno, pues hay mucho ataque a Cuba, los arrastrados, los arrodillados, intelectuales incluidos, con editorialistas incluidos, pero no dicen un párrafo, no escriben un párrafo contra el bloqueo. 66 años de bloqueo, un bloqueo terrible, terrible. No son capaces de defender el derecho que tiene Cuba a decidir su propio destino. No tienen que compartir el modelo cubano, pero defienden el derecho que Cuba tiene a escoger su camino. La autodeterminación es un principio del derecho internacional. Y aquí yo veo juristas especialistas muy preparados que no miran para ese lado. Primero tengan moral, defendiendo el derecho internacional, que se aplique el derecho internacional, que se respete la autodeterminación de los pueblos. Y ustedes hagan un llamado a Cuba que tenga una apertura política. Pidan primero la eliminación del bloqueo. Yo estoy de acuerdo con que haya elecciones, pero en un marco de respeto. Y allí hay elecciones con las normas que tiene Cuba. Y aquí hay elecciones con las normas que tiene República Dominicana. Aquí se aprobó hace 3 años o 2 años, 2 años, fue en el 22, 4 años, la, la participación de las candidaturas independientes. Fue en el 23, hace 3 años. Y ya la van a echar para atrás, porque los dueños del sistema político no cogen corte, lo van a echar para atrás. Y se aprobó en este gobierno, teniendo este gobierno el control del Congreso. Y ellos mismos ahora lo van a echar para atrás. Pero bueno,
son las cosas en este mundo de Dios. Pienso, Natanael, que se me acabó el tiempo. Pausamos y hay más en Voz para el Cambio. A la pausa, Natanael.